Señores, nosotros aprovechamos la presencia del ingeniero Cuello y generalmente no lo involucramos mucho en el día a día de las cosas que a veces ocupan los medios y que es follaje. A él siempre le reservamos lo importante. Entonces, quisiéramos decir que el tema de ayer de Bengoa, el tema de Barrick, el tema de Pacheco y el senador, el tema de Pepe Goico, todos esos nosotros vamos a tratarlo a su debido tiempo. Igual que toda esa gente que ustedes saben que cuando el archivo no es eficiente y la memoria envejece, se nos olvidan los Ricky Novoa, los Juan Manuel Cuervo y toda esa gente que nos ayudaron muchísimo en forma desinteresada. Bien, le damos la bienvenida a José Israel y nosotros tenemos algunas experiencias que él conoce que quisiera que nos las pase. Y una es el tema de cómo influye la globalización en estos tiempos localmente. Antes, pues hasta una noticia tenía que enviársela el virrey de aquí al rey de España en un barco que se cogía varios meses en llegar. Ahora no. Ahora tú tienes una inflación que me dicen que está afectando Nueva York y aquí. Una tasa de cambio que si necesitamos más dólares para comprar petróleo, ¿por qué bajó de 59 a 54? Y por qué una guerra de presión entre dos ex aliados está afectando todo el costo de la vida localmente. Yo quisiera que esos efectos inflacionarios dentro de otra crisis, esto es lo que parece como una cajita de la muñequita rusa. Las matrioscas, sí. Las matruscas, Matrioscas. Que José trate de contarle a mucha gente que no son expertos en economía y que ven las revistas, porque aquí nosotros tratamos de digerirle algunas cosas. José, esos efectos de inflación, por ejemplo, háblanos un poquito de inflación y el efecto local. Mira, la mamá de la inflación es la emisión monetaria. No hay inflación si no hay emisión monetaria excesiva, descontrolada. Y la emisión monetaria excesiva se... ¿Y de qué depende la emisión monetaria? De decisiones políticas. De decisiones políticas. Los que emiten son los estados. Pero nosotros no debemos relacionar emisión con inorgánicos. Eso es lo mismo, el inorgánico es el nombre. ¿Y por qué los inorgánicos? El nombre dominicano que se le puso. ¿Por qué los inorgánicos de Balaguer eran malos y los de Valdés no? Lo de Balaguer. Acuérdate que Balaguer, eso es inorgánico, Balaguer es un inorgánico. No, al que le pusieron inorgánico fue Antonio Guzmán. Ah, ya. Sí. Fue su gobernador del Banco Central, que era Eduardo Fernández, sí. mi querido amigo. Ese Eduardo Fernández Pichardo. Ese fue el que le rechazó una solicitud de emisión. Ah, ya. Y ahí viene el nombre de inorgánico. Y ahí fue que salió el nombre. O sea, y es posible que al venir un préstamo, coger esos dólares y ponerlo en el Banco Central, los dólares, para esa bendita respaldo que tenemos, unos depósitos, y coger y emitir pesos de esos dólares. Automáticamente se puede hacer. Entonces es posible que eso es lo que haya pasado con la tasa de cambio, que usaron esos dólares para aguantar el alza de la tasa de cambio. No, la tasa de cambio aquí mejoró porque mejoraron las reservas enormemente. ¿Y esas reservas son producto de esos préstamos? Sí. Sí. Pero el país tiene un crédito internacional único en su historia.
Entonces, sus valores que se colocan en el mercado internacional se venden a una velocidad que nunca se había conocido. Y no, además no es de carácter especulativo, sino como parte del mundo financiero. No es un advenedizo que viene y firma una deuda aquí con cláusulas onerosas y después manda barco. No es esa la situación hoy. Está muy lejos de eso porque hay una economía más organizada, más plural, más diversificada. Y además el comportamiento de los inmigrantes es un comportamiento ejemplar. Son gente que está integrada a la vida dominicana, que está invirtiendo aquí en tonterías, tú dices, en una compra y venta, o en un car wash, que son muy abundantes. Algunos muy pero mucho car wash y mucha compra y venta y muchas cosas hacen volumen. Bueno, esa es la vida económica de una nación. Todas esas cosas son parte de la vida. Y todas esas remesas, que yo mando $25, pero medio millón de personas que manden $25. Medio millón está mandando unos bidones de alimentos que ni siquiera, el tanque. Que ni siquiera se contabilizan. Yo no he visto uno, pero sé que eso está en la vida económica dominicana. Sería interesante que tú trajeras un bidón de eso y lo mostraras aquí. Localízate uno, porque hay una parte de la sociedad que no conoce ese mundo oculto de los humildes. Y eso es una economía subterránea o una economía anormal. Fíjate, los niveles sociales de la inmigración son variados. Hay profesionales eminentes que viven fuera. Que se fueron. Sí. Tal vez eso mandan menos dinero que los No, humildes. eso es verdad. Un médico es muy raro que mande. Bueno, siempre tiene una mamá que sí, hombre, pero no es lo regular. No. Pero los otros que no solamente le mandan a la familia, sino que mandan para invertir en negocios y propiedades. La casita y eso. La casita, una bomba de gasolina, una compra y venta, lo que sea. Pero de alguna manera ha surgido allá, se diseñó un envase en que se mete, qué sé yo, cuántas libras de arroz, qué sé yo, cuántas libras de habichuela, 2 botellas de aceite, una pila de cosas. Una parte de las cuales se pagan con los tickets de bonos que se entregan en los periódicos para comprar, para rebajar centavos en la compra en los supermercados. Que es parte de la economía del que vive allá, que les rinde el dinero con esas cosas. Entonces llenan ese tanque y eso tiene un precio fijo y un furgón fijo en que viene toda la semana. ¿Cuántos furgones de esos llegan aquí que además no pagan impuestos? Pues ayuda familiar. De manera que todos esos son ingresos que solidifican la economía y la solidifican en la esencia de la vida social, que es el todo, que son los más humildes, los más sencillos. Aquí se contabiliza mucho lo que es la entrada en efectivo, pero lo que es en especie... No, eso ni siquiera se contabiliza. No. O sea, y cuando un gobierno se ve obligado a decir, bueno, tengo que hacer un presupuesto, los presupuestos todo el mundo sabe de qué se componen. Presuponiendo. Pero esa presuposición, cuando vienen los impuestos, que hay que buscarlo, disfrazarlo, lo que sea, producen inflación. Óyeme, es que el desorden que se creó en la humanidad frente al manejo de la pandemia se ha venido a multiplicar con los efectos de la guerra. Entonces, estamos en una espiral inflacionaria que arrancó con la emisión pandémica, pero que continúa con la emisión de urgencias de guerra. Tan sencillo como eso. Aquí se habló, en este mismo programa se habló muchas veces de la inminencia de una inflación inmanejable. Bueno, ya estamos inmersos en ella. La inflación, cuando la economía norteamericana tiene una inflación de 7%, el mundo entero está en una espiral terrible, porque eso tiene un factor multiplicador en todas partes. Hay efectos de la pandemia y del desorden internacional que se creó en el comercio y en el flujo de productos que se van resanando. Por ejemplo, ya la escasez de furgones se está reduciendo. En consecuencia, porque
tú para mandar furgones de China para acá, tienes que mandar furgones de aquí para China. Porque ellos no están fabricando muchos furgones para mandarlos a Estados Unidos para que se queden allá. Tienen que llegar de Estados Unidos otra vez allá, o de donde sea. Si no, es interminable la creación de furgones. Entonces, esa desarticulación de la cantidad de furgones que llegaban a China, en un momento que China estaba medio cerrada y dejando de producir, hizo que una carga de furgones costara 3, 4, 5, 7 veces lo que costaba antes. Y eso es parte del costo de la mercadería. Porque el costo es, porque dicen CIF, costo, seguro y flete. Bueno, el flete ya incluye el furgón, que es el concepto de embarque que permitió rendir mucho más el espacio marítimo, el espacio de traslado en los barcos de las mercancías, y que se universalizó. Ahora bien, tenemos una guerra inmediata, una guerra que interrumpe el flujo de combustible de la gran barriga de combustible de Rusia al gran consumidor de combustible de Europa, particularmente Alemania. No es que Alemania está parada porque la tubería nueva que cruza el Báltico, que acordó con Rusia y que iba a su ritmo adecuado, se paró por la guerra. No, pero eso está previsto que llegue en tal fecha. Y esa previsión no se va a cumplir porque el conflicto armado ha parado ese proceso. Sí, pero incluye esto, José, ya que entraste en ese problema. Si la URCS se Eso deshizo, no existe ya. Sí, se deshizo y todo el mundo era medianamente feliz, es decir, por lo menos funcionaban, como Ucrania, y de buenas a primeras se le ocurre a alguien el problema de la OTAN. ¿Por qué un conflicto de tipo diferente a lo que tú estás diciendo? Si ese gas venía y se vendía en Europa y resolvía el problema, obligan entonces a esos países que son beneficiarios de la compra de ese gas a sumarse prácticamente a una guerra de apoyo que no tenían ellos por qué meterse en esa vaina. Esos problemas tienen muchas raíces históricas, muchas raíces económicas, sociales, que complican Bueno, el José, pero análisis. tú tienes Alemania y Suecia, ayer hablaron de armarse y de preparar ejércitos y aviones y cosas, países que habían logrado avanzar al punto de eliminar ese problema. ¿Usted cree que Alemania está contenta de no tener armas, de estar desarmada, entre comillas? No estaba contenta. No, hombre, no. Alemania siempre ha tenido un sentido de gran potencia de venir para acá. Desde la guerra franco-prusiana, que es la primera génesis de las guerras mundiales, a finales del siglo XIX. Desde esa guerra de ahí adelante, Alemania ha tenido un carácter imperial que se ha frustrado en 2 guerras. Pero después que ellos lograron, sin mayores complicaciones, que se cayera el muro y que Rusia se abandonara a Europa Oriental, que le tocó como parte de botín de guerra al término de la Segunda Guerra Mundial, y Alemania se recupera y tiene la suerte de encontrar el gobernante adecuado o la gobernanta adecuada, doña Angela Merkel, que hizo un gobierno realmente extraordinario para la unificación de Alemania en el sentido estricto de la palabra. Ella había recuperado su posición y recuperar la posición implica armas. Pero mira, tú sabes, la gente piensa que tener un programa de televisión es saberlo todo y después uno se pone más bruto que el carajo. O sea, tú has hablado 2 o 3 veces de que nosotros no hemos aprovechado la fuga de cerebro, y no necesariamente de cerebro, de personas que nos pueden ser útiles aquí, cada vez que hay un conflicto. ¿Qué sentido tiene darle cabida a ucranianos si nosotros sabemos que antes de 1 o 2 meses esa gente van a ir a sus casas
y ese problema se va a resolver. Mira, ese problema no se va a resolver. No se va a resolver. No. Esa es una herida muy profunda en la relación entre dos pueblos que tenían una relación tensa desde siempre. No. Ese es un estallido que tiene unas raíces profundas. No. Bueno, pues yo pensaba que las cosas comunes eran más que las diferencias, porque tú mismo has dicho que de ahí surgen gobernantes de la Unión Soviética, más de dos. ¿Y tú te crees que eso se produjo sin dolores? ¿Eso? Que eso se produjo sin dolores y reservas. Tuvieron que aceptarlo los rusos, con dolor. Oh, pero claro. Es que los rusos fueron dominados por sus colonias en el socialismo. Bueno, es que las colonias en alguna cosa eran superiores. Ajá. ¿Quién era el de Georgia? Ahí Stalin. ¿Y cuántos eran de Ucrania? 2. Fue Lázaro Kaganovich, socio de Stalin, que fue secretario general del partido, con Stalin de presidente. Lázaro. Lo fue Khrushchev, que fue que dirigió políticamente la guerra en Ucrania, la Segunda Guerra Mundial, y de ahí pasó al muro político. Y Molotov, Malenkov y Beria eran rusos, puros. Beria era de otra provincia de esa pequeña. Molotov y Malenkov sí eran rusos, pero eran personajes secundarios. E intentaron recuperar el poder para Rusia y Khrushchev lo reventó. Pero el asunto de no se planeó dentro de lo que fue la Federación Rusa, lo que era quizás la igualdad de derechos de cada país representado, para evitar que hubiera una búsqueda de supremacía de parte de uno y de otro. Los derrotados en la revolución fue la aristocracia rusa. ¿Por quién? Por los humildes, que era la gran mayoría, que provenían de las colonias, para decirlo con el lenguaje latinoamericano. La colonia viene de Colón. Colón no tiene nada que ver con mire, aquello. a veces la generación mía entiende un poquito los conflictos por versiones que le llegan a veces a través de las películas, más que de los libros. Y en algunas cosas uno ve de que ese es letón, y despectivo entre ellos, ese es cosaco. Sí, o sea, pero era en realidad algo así, había un desdén interno entre los pero que eran uno de los personajes más trascendentes de la Revolución Rusa desapareció del panorama porque Stalin lo mató en México. Se llama León Trotsky. León Trotsky tenía 2 minorías en su alma. Era ucraniano y judío. Diablo. Oh. O sea, pero no había... Y ese fue ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa al mismo tiempo de la Revolución. De esos 15 países, eran 15, ¿verdad? Los que formaban la Unión, tenían diferencias. Me refiero que no es lo mismo Ucrania que Polonia, o no es lo mismo Ucrania que Uzbekistán. No. Son muchas diferencias. Muchas Es decir, que los únicos que eran aliados, pero más nada. Óyeme, pero hasta idiomas distintos. Pero eran colonias de los rusos. Es que el imperio ruso se hizo alrededor de la periferia. Muy bien, pero tú me dices que eran gobernados por la periferia. Entonces, no eran sometidos. Eso como que tú me dijeras que los españoles vinieron aquí y pusieron a Guacanagariz de gobernador de la isla. No fue así. Lo cogieron y a Carnavo lo mataron. Esto fue un mecanismo diferente. Totalmente. Los españoles, por ejemplo, se cogieron América entera porque Colón acertó llegando aquí. Sí. El único mérito. Eso fue. Sin embargo, se gastaron toda la plata del Potosí, sí, todo el oro de aquí que existía entonces y se comenzó a recoger y todavía queda. Tenemos 5 siglos en eso. Para hacer guerritas en Europa, de principados y tonterías. ¿Tú no has oído hablar de que era rey de las 2 Sicilias?
No, yo de lo único que tengo noticias de la caoba, que la he visto en otros sitios, Bueno. pero no del oro. Pero tú llegas a Leningrado, al Hermitage en Leningrado, y ves unas mesas inmensas que son parte del tesoro, y eso es madera de aquí, Y esa del situación, corazón de aquí. esa situación que aparece como si fuera una invasión como medida, instinto de conservación, es decir, es una invasión preventiva, porque me pueden atacar. ¿Esto es verdad? Oh, pero pregúntale a los americanos que viven invadiendo preventivamente. Eso no hay que ir a buscar a Europa. ¿Cuántas guerras perdió los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial? Todas. Y siguen metiéndose donde no le importa. Y destruyendo su propio orden. El desastre que Estados Unidos hizo en Irak, no hay quien lo contabilice. No, en Libia fue grande. En Libia, en que el nivel de vida ahí era, independientemente del que estaba gobernando, llegaron a tener un nivel de vida Y de muerte. seguro, porque eso camina juntos. Sí. Mira, entonces, esas relaciones, eso que pasó en Ucrania, ¿se puede repetir con otras naciones? Naturalmente, eso alienta los espíritus independentistas de esas naciones y de separación. Bueno, fíjate que la mayoría de los países de las dos periferias históricas, la periferia de la gran historia rusa, que era la que constituyó la Unión Soviética, y la periferia del botín de la de la Segunda Guerra Mundial, que fueron 6 países, Checoslovaquia, Polonia, que tenían un nivel de dependencia distinto, pero era dependencia. Todas esas naciones, en la medida que se fueron soltando, iban directo a inscribirse en la OTAN. Sí, Pero la José, OTAN se creó contra Rusia. José, pero tú acabas de decir que cada uno tiene su propio origen. Por ejemplo, Alemania no tuvo que pelear con Austria porque había una solución de continuidad entre los austríacos y los alemanes, es casi lo mismo. No. Pero yo me pregunto... Espérate, entre los Habsburgo, entre los Habsburgo y Hitler, hay una distancia social bastante profunda y amplia. Pero yo me pregunto, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, tenían su identidad propia, pero yo me pregunto, Ucrania, Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia, ¿eso era Rusia? No. Ellos no era eso. No. Como Afganistán no es la India ni nada de eso, es Afganistán. Ah, ya. Porque termina en tan, no es lo mismo. No, tú eres loco. Uzbekistán Ni Pakistán es la India, ni Afganistán es Pakistán. En Afganistán nadie ha ganado una guerra. Nadie ha ganado una guerra. Usted coge para allá, lo primero que debe ver es el librito. ¿Por qué es común que todo el mundo pierde en Afganistán? Recursos que hay ahí. No. ¿Y qué? Nación que no hay. Él. Nación que no hay. Es un orden tribal. En la tribu no hay forma de manejar la cosa. Eso no lo desarrolla nadie. ¿Qué buscaban los rusos ahí? En Afganistán. Liquidar su propio imperio. ¿Y por qué los otros cuando salieron se metieron? ¿Quién? Estados Unidos. Ellos se alternan. ¿Eh? Ellos se alternan. Ahí en Afganistán. Óigame, donde el imperio inglés no pudo llegar, no debían repetir la cosa. Y lo que está pasando en Ucrania tiene un chin de parecido con eso. Igualito. De que los dos quieren. Sí. Pero no te digo que salen en fila. Se liberan de Rusia, del dominio ruso, y ahí mismo cogen para la OTAN a inscribirse. Es como los cívicos y los patriotistas, que estaban en los dos partidos y se cruzaban. Bueno, la persona que más ha hablado aquí, por lo menos, se fueron a vacunar. De hidrógeno, eres tú. Óyeme, ese tema que se ha planteado aquí del hidrógeno confluye en el momento que estamos viviendo. Alemania, que es un país determinante en la historia de la humanidad presente, ha hecho conciencia del tema. Dice, yo no puedo seguir dependiendo del combustible que me viene de Rusia cuando lo tengo aquí. Y es de lo que está investigando.
Bueno, yo tengo un documento que creo que me lo mandaste tú. Europa no conseguirá producir hidrógeno verde a un precio asequible hasta 2030 y Qatar lleva la delantera. Óyeme lo que significa, todo lo que significa ese titular que tú me mandaste, que tú me lo mandaste. Hidrógeno verde es el ideal, el que no tiene componentes contaminantes. Los otros en el procesamiento, el azul. Sí, el que es producido a partir de energías renovables. Porque absolutamente. Se produce. Bien, ese es el verde, pero el azul sí lo puede producir más rápido. Y entonces, pruebas reales que demuestran el enorme potencial del hidrógeno para el futuro inmediato del transporte. Futuro inmediato es lo que yo dudo. Que no es tan inmediato. Aquí hay carros caminando ya. ¿Con hidrógeno? Con hidrógeno. Aquí en República Dominicana. Y eléctricos. Y eléctricos por docena. Sí. Bueno. No híbrido, no, ya hay eléctrico solo, pero... Y este titular de otro que tú me mandaste. En el 2023, el año que viene, será el año del despegue del hidrógeno verde en Europa con la instalación de 1 gigavatio. Europa va a incorporar a sus redes ya 1 gigavatio el año que viene. ¿Y cuánto mega es 1 giga? 1 millón de mil. 1 millón, sí. Sí. Muchísimo. Sí. Que le dan una silla eléctrica, con eso no queda nada. Eso te demuestra que el mundo está reaccionando como debe reaccionarse frente a un desafío. ¿Y tú crees que eso le va a dar independencia energética a todos los países que están en el planeta Tierra? Porque todo el mundo va a tener el hidrógeno disponible. Pero claro que sí, se va a acabar. Independencia energética universal. Y se le va a acabar la mala costumbre a los petroleros a los países que tuvieron la suerte de crecer y formarse sobre un tesoro tan grande como los combustibles fósiles, de vivir de zángano. Y viendo cosas que nosotros posiblemente no veamos. La economía de todos esos países con autonomía energética, ¿tú piensas que van a haber nuevas potencias? Naturalmente. Naturalmente, porque los valores se modifican. ¿China produce todo el petróleo que necesita? ¿China? Sí. ¿O compra petróleo? Puede que compre, porque le queda más cerca comprar algunos que buscarlo en su propio territorio. Quiere decir que Estados Unidos se quedará con sus reservas cerradas de petróleo para siempre. Estados Unidos es un país demasiado rico, que tiene de todo. Pero si los alemanes Pero el Congo es el único que supera a Estados Unidos en recursos naturales. Lo único que en unos los utilizan bien y en otros no los utilizan. El 8%. ¿Eh? Que anoche Estados Unidos liberó el 8% de reserva para el mundo. Sí, pero eso es para precios. Sí, para precio. Eso es para ponerle un lastre a los precios, que no sigan volando locos. ¿Tú crees que la dinámica la va a determinar, quien la está determinando es la contaminación, los problemas ambientales? Mira, los problemas ambientales han sido el motor de arranque del tema para hacer conciencia. Pero ellos no son suficientes, no han sido suficientes para que el mundo se libere de eso. Lo que ha reverdecido la conciencia sobre ese tema es el conflicto. El conflicto que de repente tú dices, oye, yo mismo cuando Khrushchev firmó el convenio, ya lo he dicho varias veces aquí, el convenio con Willy Brandt para el primer oleoducto, yo dije, bueno, ya la guerra en Europa no será más nunca, porque Hitler no iba solamente a destruir el imperio soviético para allá por razones sociales, no, iba a buscar materia prima para allá. Bien. Porque Alemania tiene una capacidad de desarrollo industrial por su revolución industrial propia hecha en su tiempo, que lo obliga a tener un comercio abierto, comprar en todas partes y vender en todas partes. Bien. Pero no puede ser dependiente de la energía. Quiero decirte, hace apenas 10 años nadie soñó
que el petróleo iba a ser sustituido. Pensaron un poco con el gas natural, pero el gas natural viene de la misma fuente. La gente piensa que Es un combustible es un fósil, combustible hermano. fósil. Yo te pregunto, en otro orden, así como de buenas a primeras el hidrógeno va a sustituir totalmente los combustibles fósiles, ¿tú crees que algún día aparecerá el que el oro no es necesario? El oro es un elemento de referencia sobre el valor de las monedas. Pero tú puedes tener otros valores como ¿Y referencia. se puede vivir sin oro? Bueno, ya ni siquiera para los dientes sirve el oro. ¿Para? Para los dientes. El oro es sí, porque la característica del metal oro, te dan un valor. Y se podía poner en la boca porque no se daña, no se oxida, no se pudre, ¿no? Pero ya hay cosas que... hasta en una computadora 3D tú haces un diente. Además, aquí se está haciendo en computadora 3D dientes. Todos los que están aquí son hechos. Pero O sea, también, Pero no una plancha, la plancha ya no se pero usa. toda moneda necesita un respaldo y ese es el asunto que la gente critica de la criptomoneda, que dicen Óyeme, cuál es el respaldo. Pero el respaldo, ¿cuál es el respaldo de Estados Unidos? Dime. Su producción. Su producción. O sea, ellos pueden emitir todos los dólares que le den la gana y tirarlo en el mundo entero. Porque ellos son los que Porque lo con emiten. esos dólares tú vas y compras cosas en Estados Unidos y ya. Simplemente ese es su valor. Han tenido momentos graves. Hubo un momento en que tuvieron que inventarse el petrodólar. ¿Qué es el petrodólar? Dólares que solo circulaban restringidos En el negocio en del el mundo del petróleo. petróleo. Después se inventaron el eurodólar, cuando Europa se sacudió de los efectos de la Segunda Guerra Mundial y ya tenía excedentes de dólares, que dijo, bueno, ¿qué hago yo con esto aquí? Crearon una moneda. No. Eurodólar. Espérate, el primer espasmo fue con Nixon. Cuando De Gaulle le dice, bueno, cámbiame esto, según el Tratado de Bretton Woods, yo tengo derecho a comprar dólares allá, oro a $33 la onza. Y Nixon le dice, como tigre que era, Bien. le dice, no, pero que ahora no vale 33, hay que ver el valor de mercado. ¿Eh? Y se dispara el oro. Bien. O sea, una pregunta. Independientemente de que has dicho que no es tan sencillo, que hay raíces mucho más profundas de las que pensamos en el conflicto ruso-ucraniano. Sin embargo, ¿eso va a involucrar más países o tú prevés que se va a llegar por lo menos a detener eso? Mira, las guerras Se sabe cuándo comienza. se sabe cuando comienzan, pero no se sabe cómo terminan ni cuándo terminan. Tan sencillo como eso, una frase hecha y comprobada en la historia. Las consecuencias de esta guerra en el aspecto energético ya dan sentido válido a la guerra misma. Eso es un acontecimiento de trascendencia enorme para la humanidad entera. Pero ¿cómo queda esa desencuadernación de Europa como consecuencia de esta guerra? Sí, pero Óyeme, ni Nostradamus habló de eso. eso es trágico porque resulta que el Vaticano es un Estado que tiene una parte que es un país, una nación, y tiene un secretario de Estado que se ocupa de las cosas terrenales y de las relaciones de la Iglesia. Y tú estás diciendo algo que casi coincide con el secretario de Estado de Vaticano hoy, que dijo, así como tú dices, la guerra se sabe cómo comienza, pero no saben ni cuándo ni cómo van a terminar. Es lo que dijo con respecto, dice, no está de más orar. El hombre que se ocupa de cosas de Estado De los problemas se prosaicos. cogió para arriba y dice, no está de más orar. Se declaró incompetente por lo mismo que tú dices. Bueno,
Entonces, vamos a ver. Yo vuelvo a hacer la exhortación de que la República Dominicana, que no tiene que invertir ya nada Debe aprovechar en esos cuestión cerebros. energética, no excluya en la licitación la posibilidad de energía no renovable. Y el hidrógeno. O sea, simplemente no excluir. Porque cuando presentan una licitación y dicen que debe ser de gas natural, ya están excluyendo. José, H2O es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Sí. Pregunta, cuando estén investigando o están investigando la extracción de hidrógeno, ¿la van a hacer primero del agua o del aire? No, yo no sé. Eso es un problema del inversionista. ¿De dónde va a sacar el agua? Si ya a mí me tocara tomar la ¿Lo decisión... coge del aire? No, del mar. Ajá, Sí. del mar. Le agrego Y esa agua de sal tiene H2O también, H2O más sal. sal. Hay que separar la sal, naturalmente, y separar el oxígeno. El proceso es un poco más largo, pero la cantidad de agua del mar no merma. Sí, la geotérmica nada más en los Mientras sitios- que la cantidad de agua de río y subterránea es limitada. La geotérmica nada más es donde hay volcanes que se Sí, construyen. sí, eso es del calor. La geotermia Sí, termia es de se, calor. se canaliza de forma subterránea. Sí. De calor subterráneo, calor de la tierra, es tierra. Aquí no hay esa posibilidad, o si la hay es muy pequeña. ¿no? Aquí se ha pasado la vida desde un hermano de Bonaventura Báez, que era el que patentizaba la cosa del... Y ya se está hablando Se de está- se está hablando de 1 millón de ucranianos que han salido de este país. millón y medio. ¿Cuánto? 4 ya. Como 4 millones han salido. 4 millones. Lo que quiere decir que hay mucha gente que sabe cosas que aquí no podemos usarlo, ¿verdad? Óyeme, pero antes de anoche puso Muquienza en circulación un libro de 900 páginas sobre la inmigración de los chinos en la República Dominicana y su efecto. O sea, los chinos prácticamente son los que rompen la inmigración del tigraje español en América. Y vienen gente con otros criterios y otros valores. Llegaron primero que los otros. ¿Qué es lo que es? Es decir, después de los españoles llegaron los chinos. Sí, porque los chinos son del siglo XIX. En el siglo XIX los que vienen para América son los chinos ya. ¿Y qué aportaron? ¿Cómo que qué aportaron? ¿Qué aportaron? El chofán, El chufán. el chofui, Sí. su comida, sus hábitos de vida, de el trabajo, chicharrón. 24 horas de trabajo, Eso sí. vivir en el negocio. Lo que aporta cultura Sí, diferente. pero trabajo es algo Sí. que no había mucho hábito aquí. No, pero que vengan en California tampoco. A los Ellos musulmanes, llegaron más a California que aquí. a los musulmanes se les atajó o nunca les interesó cruzar el Atlántico. Los musulmanes. Sí. Ellos se cuecen en sus Biblias allá, en su educación bíblica allá en Vamos a hacer una el pausa. norte de África. Una pausa con el ingeniero Cuello y volvemos.